esta paralización que emprendió el Colegio de Profesores y que dio cuenta también de todas estas falencias que ha demostrado el trabajo del Servicio Local de Educación Pública, SLEP, ahí en esa zona y que también lamentablemente se repite en otros lugares de nuestro país. Usted se reunió hace poco con el nuevo defensor de la niñez, Anuar Quisille, se acordó intensificar la fiscalización y protección de los niños a partir de toda esta situación. Cuéntenos un poco el tenor de esa cita y también lo que se pretende hacer de aquí en adelante. Bueno, efectivamente nos hemos reunido con el defensor de la niñez porque aquí es evidente que existe una vulneración de los derechos a los niños por la falta de garantías del Estado. Y este es un daño irreparable. Yo creo que el camino que han tenido que enfrentar y que han tenido que sufrir miles de familias en Atacama ha sido muy duro, ha sido además muy complejo, porque además tomaron la decisión de denunciar ante la opinión pública las imposibles condiciones en las que se encontraban sufriendo, soportando el día a día escolar. Y tal como usted lo decía, este no es un hecho aislado. Hoy día leí en la mañana atentamente los problemas en Yanquihue, hemos presentado nosotros mismos denuncias ante el Ministerio Público respecto al Servicio Local de Educación Pública de Colchagua. Entonces, yo creo que Atacama es solo un ejemplo más de un proceso que se ha pretendido instalar en la opinión pública y por qué no decirlo también en el ámbito político, como un proceso que tiene que avanzar sin condiciones, prevaleciendo incluso por sobre las condiciones de falta de dignidad de las personas que viven en los territorios, que viven realidades muy distintas a las imaginadas por la burocracia que frente a una declaración fundada de la Comisión de Educación, unánime, transversalmente, le hemos venido pidiendo al gobierno hacer una pausa no para retroceder, una pausa para reformar, una pausa para arreglar los problemas que ha tenido la implementación de la nueva educación pública. Senadora, cuando uno piensa en que se llega a un punto cuando se mostraban las condiciones en las que están los colegios, ¿no es cierto?, en Atacama y seguramente en otros lugares también, como decía usted, eso no se produce de la noche a la mañana, eso tiene que venir arrastrándose de larga data. El deterioro no es producto de una cosa de una semana a la otra y uno se pregunta cómo nadie reclamó, cómo nadie exigió antes que los profesores de Atacama. Eso por un lado, ¿por qué se dejó estar y por qué se llegó a este punto, por una parte, y por otra, qué cambios cree usted que hay que hacerle a la ley para que efectivamente estos servicios locales de educación pública puedan funcionar? Supongamos que se detuvieran ahora en su instalación, pero ¿qué cambios hay que hacerle para que puedan funcionar? Mira, Juanita, efectivamente el deterioro no ocurre de la noche a la mañana. Y me refiero porque además durante todo este tiempo hemos estado hablando de una arista en materia de calidad de la educación, que es la infraestructura, que también es contribuyente a la calidad de la educación. Y durante todo este tiempo lo que hemos hablado tiene que ver con condiciones habilitantes mínimas para poder desarrollar la tarea educativa, y hemos dejado de lado toda la conversación respecto de mejoramiento de los aprendizajes, que hay que retomarla. Pero efectivamente, como usted lo dice, el deterioro de la infraestructura no es un tema que ocurre de la noche a la mañana. Recordemos que el año 2020, en medio de la pandemia, se hizo el traspaso de del servicio local en Atacama. Lo digo porque nosotros incluso habíamos presentado un proyecto de ley para impedir que esto fuera así. Los problemas que nosotros hemos venido evidenciando en materia de nueva educación pública no es de ahora. Esto ya venía con los primeros servicios locales, que le dijimos al gobierno, hay que hacer una pausa. Presentamos un proyecto de ley que también en ese momento fue transversal, y el gobierno de la época desatendió nuestra preocupación y se llevó adelante con la instalación de este grupo de servicios locales, entre ellos Atacama, año 2020. Y luego, bueno, durante el año 2020 no hubo ningún apoyo en materia de infraestructura a los colegios, pero hay un dato, Juanita, que es bien relevante, que lo dice la propia auditoría ministerial, auditoría que fue solicitada por el Colegio de Profesores de Atacama al Ministerio de Educación.
cuestión que el Ministerio hizo y que nos negó por transparencia tanto a la Comisión de Educación, a mí, al Colegio de Profesores de Atacama, y que después solo cuando recurrimos al Consejo para la Transparencia lo entregó. ¿Qué ocultaba esa auditoría, Juanita? Ocultaba que durante el año 2022 no se habían utilizado recursos en materia de infraestructura. Y durante el año 2023, hasta esa época, tampoco. Y cuando uno mira esa realidad, es exactamente la misma que ocurre en Colchagua, en el Servicio Local de Educación Pública de Colchagua. Entonces, efectivamente, uno no llega de la noche a la mañana al deterioro en materia de infraestructura. Esto tiene que ver porque, además, los servicios locales, teniendo los recursos, particularmente en el caso de Atacama, el año 2022 no ejecutaron. Ahora, respecto de su pregunta, ¿qué fallas tiene o qué modificaciones se pueden hacer? Mire, cuando objetivamente vemos que el proceso tiene fallas, y no lo digo yo desde mi observación en el territorio, sino la Contraloría General de la República el 18 de octubre entregó un informe final respecto de todas las precariedades y las dificultades en materia de traspasos. Entonces uno dice, con toda esta información contundente, ¿por qué hay quienes se aferran como religiosamente a un proceso que lo adecuado sería pausar, detener, ralentizar, para que no vuelvan a aparecer más Atacamas en el resto del país? Entonces, mire, aquí no se trata de detener este proceso por un capricho, sino que se trata de hacer una pausa, porque lo que está en juego es el que nosotros podamos hacer esta diferencia entre lo que significa acceder a una educación digna, y no tener acceso a aquello con el daño irreparable que exigen tantas generaciones. La ley tiene dificultades, como siempre es perfectible, pero lo que nos dice el informe final de la Contraloría es que las principales dificultades están en el ámbito de la gestión. Entonces ahí uno ve en que no ha habido tampoco una disposición a repensar este proceso en su conjunto, a preparar de mejor manera los territorios, a capacitar, a tener personas, recursos humanos antes de hacer todo sobre la marcha y seguir lamentando los daños irreparables. Mire, yo le quiero decir que han pasado 20 meses que le pidieron la renuncia al director ejecutivo en el Servicio Local de Atacama, 20 meses que está en un sumario, 20 meses en que se le sigue pagando sueldos millonarios igual. Entonces uno dice aquí desde el punto de vista ético de la inversión, ¿esto es soportable? Es soportable cuando llega una directora de un nuevo servicio local y dice así, pero sin siquiera inhibirse, que pagan 10.800.000 pesos mensuales por el arriendo de la oficina, 10.800.000 pesos por arrendar una oficina para funcionar, cuando uno dice, mire, nosotros tenemos salas cunas que pertenecen al Servicio Local de Educación Pública en Atacama, que no pueden funcionar porque no tienen agua caliente. Entonces, yo creo que aquí se requiere revisar las etapas de planificación, de anticipación, de instalación de los servicios locales de educación pública, y eso es lo que hemos venido planteando hace ya largo tiempo, unánimemente, de manera transversal en la Comisión de Educación del Senado. Senadora, usted está entregando algunas luces, pero en términos concretos, ¿cómo se mejora esa gestión finalmente? Porque de verdad, como usted señala, uno puede crear el mejor diseño, ¿no? Es como un poco con lo que pasa con la selección chilena. Uno puede traer, no sé, a Guardiola a dirigir la selección chilena, pero si no tiene los jugadores no va a funcionar. Aquí es como al revés, puede tener la mejor casa, pero si no está la gestión, claro, pero si no está la gestión, no haría falta un Bielsa, claro, pero si no está la cabeza, ¿cómo lo hacemos? No, es que claro, es que aquí parte de eso también, ¿no? Parte que no tenemos ni a Bielsa ni a Guardiola. Claro, no tenemos a ninguno de los dos. No, po. Y yo lo que creo es que aquí el gobierno tiene que mirar qué es lo que ha hecho ya durante estos prácticamente 2 años de gestión, porque el informe de la Contraloría, insisto, claro, abarca parte del gobierno anterior, pero abarca todo este gobierno. Y aquí cuando dice que hay falta de supervisión,
en los servicios de educación, que hay falta de control, que cuando dice que las rendiciones de los recursos que se otorgaron para el cumplimiento del plan de transición de los sostenedores que se incorporaron tanto el año 2022 y 2023, verificaron que la Dirección de Educación Pública no realizó la revisión de las rendiciones de los recursos otorgados, que no hay registro, que los problemas y las faltas dan cuenta de que no se ha tomado conciencia del daño que se está generando en los territorios con administraciones que son muy precarias. Mire, si en el caso de Atacama, con todo lo que ha ocurrido, con estas frases rimbombantes de nos desplegamos por Atacama, hoy día, en el momento que estamos conversando, la situación administrativa del Servicio Local de Educación Pública es peor que hace 3 semanas atrás. Es peor. Porque estamos con el subrogante del subrogante de la subrogante. No tenemos ni segundo ni tercer nivel jerárquico. La gente que está sumariada por hechos que son constitutivos de delito vuelve. No, es una situación en donde uno dice, aquí, más que la preocupación por los estudiantes, es una preocupación por proteger hechos que son, insisto, constitutivos de actos de corrupción. Senadora, cuando uno escucha efectivamente, como decía Claudio, es abrumador todo lo que se dice. Y yo le preguntaba hace un rato si la legislación, me decía sí, es probable. Y yo quiero hacerle varias preguntas, porque como yo soy harto más vieja que usted, y vengo de esa generación a lo mejor algo más rigurosa y más estricta, cuando los plazos eran plazos, uno los cumplía, los horarios son rigurosos, todo debe ser. Y uno se pregunta cómo alguien puede no ejecutar el presupuesto durante un año. Y entonces mi pregunta va, ¿cómo se selecciona a los jefes, a los directores de los servicios locales de educación que contempla la ley? ¿Están elegidos por alta dirección pública? ¿Cómo se selecciona a los funcionarios? ¿Efectivamente hay concursos públicos para que esa gente llegue o recurrimos al conocido cuoteo? Porque también es cierto, y he tenido la fortuna de estar en Copiapó, he sido invitada varias veces en su región, es una linda región, pero uno se pregunta, ¿me van a decir a mí, y ahí uno conoce gente valiosa, me van a decir que en la región de Atacama no hay profesionales de mejor nivel preparados para que hagan las cosas bien? Bueno, mira, Juanita, en la ley establece que efectivamente los directores ejecutivos tienen que ser nombrados por alta dirección pública, los segundos y los terceros niveles jerárquicos tienen que ser nombrados por alta dirección pública, es decir, el jefe de finanzas, el jefe jurídico, el jefe de personal, todos esos tienen que ser nombrados por alta dirección pública. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En que se ha vulnerado esa disposición, particularmente en Atacama, habiendo informes del propio organismo Contralor el año 2022. Informes que no solo yo me imagino que los recibe el ministerio, sino que me di en la molestia de enviárselos al ministro, por si es que no lo había tenido acceso a eso. Pero una forma de no hacer los concursos es que les permite nombrar a dedo. Y eso es lo que ha ocurrido en el Servicio Local de Atacama. ¿Hay un vacío que permite que una autoridad pueda nombrar? No es que haya un vacío, no hay ningún vacío en esto. Lo que pasa es que en esto hay un arreglín, no es un vacío, si la ley es clara. Y por eso que la Contraloría ya el año 2022 le dijo al Servicio Local de Educación Pública, con copia al Ministerio de Educación, en que tenía que llamar a los concursos. Mira, ¿qué es lo que ha pasado? Te demuestro un hecho que da cuenta que aquí no hay ningún vacío. Y que más bien se utilizan medidas administrativas para vulnerar esa legislación. Se hizo uno de los concursos, porque le he nombrado estos 3 cargos que en la ley tienen que ser concursables por el sistema de alta dirección pública. Se hizo un concurso de jefe de administración y finanzas. Solo ganó una persona, que no era de la región. Llega, como era el único de alta dirección pública de mayor rango, le dicen, váyase usted a asumir la subrogancia. Imagínese, usted llega, concursa para un cargo X y al segundo día que está en ese trabajo le dicen tiene que asumir otras tareas, bueno, las asume
como comenzó a ordenar, parece que no le gustó y lo despidieron. Lo despidieron, entonces ahora no hay ni siquiera un jefe de finanzas por alta dirección pública y no vamos a tener quizás hasta cuándo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se refugian en que no, es que tenemos que hacer el concurso, es que hay que llamarlo, hay que hacer el perfil y así pasa el tiempo y pueden seguir colocando a los amigos. Entonces, ¿esto es un problema de la ley? No, no es un problema de la ley, es un problema ético. Sí, bueno, una situación bastante compleja porque Sí, efectivamente cuando estamos ante problemas éticos, insisto, es que podemos tener el mejor diseño, pero si las personas son las que... Sí, pero ahí tiene que haber una cabeza, y perdónenme Alguien mi opinión, yo creo que ahí Claro, hay que haber una cabeza que corte por lo sano. Nadie asume responsabilidades. Claro. Yo creo que esto no es un tema, no nos conocemos, pero por su voz se ve bastante más joven que yo. No, senadora, podría ser su mamá, yo. Y yo creo que no tiene que ver con las edades. Uno entiende además las responsabilidades que implica su tarea, su cargo. Y por cumple. Lo tanto, lo insólito es que yo creo que es complejo en un país cuando se comienza a instalar en que tú puedes hacer cualquier cosa y nadie asume responsabilidades. Bueno, ojalá eso se pueda revertir, senadora. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, esto lo podríamos estar dialogando. No, mucho esto rato. que es muy grave, además. Sí. Es muy grave porque afecta a niños, niñas, adolescentes de nuestro país que no tienen destino si esto no se cambia pronto. Y la educación es lo más urgente que debemos enfrentar como país. Así que, senadora, agradecerle el tiempo. Ojalá tenerla en una próxima ocasión. Que esté muy bien. No, me encantaría. Muchísimas gracias a usted. Buen día. Que tenga Buenos buen día. días. Gracias. 8:01, hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a